Contacto telefónico, está ya en contacto con nosotros la diputada nacional Pamela Caletti. Estamos con ella. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Omar? Pero muy bien, un gusto saludarla. Diputada, fin de la intervención del PJ, ¿cómo está la situación? Sí, exactamente. En el día de ayer, antes del Congreso convocado por el Consejo, justamente Servini de Cubría sacó un fallo. Nosotros habíamos interpuesto un pedido de nulidad de la intervención del PJ. Apenas intervino el PJ, nosotros recurrimos a la justicia y pedimos su nulidad. Ayer salió y que dijo lo que entendíamos que era correcto, que es nula la intervención del PJ de Salta, no solo porque las facultades del Congreso y del PJ, no del Consejo, es decir, que preside Cristina Fernández, pero la expresión tenía para intervenirnos, pero además son arbitrarios. Perdón, en el sentido porque sostienen que los diputados de Salta del PJ habríamos votado con el gobierno todas sus medidas. Eso no es así. Sí, por ejemplo, no sé, diputados de Tucumán sí votaron todo en contra y sin embargo no los intervinieron. Y en el caso de Salta, nosotros las medidas hemos votado según los intereses de Salta y de los salteños. En algunos casos acompañamos, por ejemplo, Rigi, y en otros casos no acompañamos, incluso votamos en contra del kirchnerismo, por ejemplo, cuando tuvimos que votar a favor de la familia tabacalera. Claro. Por ejemplo, en jubilados y universidades, yo soy autora de ambos proyectos y votamos a favor de los jubilados, a favor del financiamiento, en contra del gobierno nacional. Otros diputados, como Tucumán, votaron todo en contra de los de jubilados y universidades, sin embargo no los intervinieron. Entonces era clarísimo, digamos, que la razón invocada era en primer lugar falsa y en segundo lugar absolutamente insuficiente, porque no es suficiente para dejar sin autoridades legítimamente elegidas por los actos en Salta, ¿no? Desde un escritorio de Buenos Aires, con una firma de un papel, se deja sin efecto la actividad institucional de un pacto provincial. Ahora, la postura del Consejo Nacional que intenta unir o cuál es la situación, qué es lo que intenta hacer con cada una de estas intervenciones para usted, diputada. Bueno, está clarísimo acá. En primer lugar, en su momento en el Consejo Nacional había dos listas. Una, la de Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora, que es la que se terminó imponiendo a nivel nacional, y otra lista que es la que apoyamos nosotros, que era la lista federal, era la lista del gobernador de La Rioja, Quintela. Nosotros planteábamos un peronismo federal, un peronismo construido que abarque a toda la Argentina. Lamentablemente nuestra lista no se pudo imponer a nivel nacional y cuando gana la lista de Cristina Fernández de Kirchner, contrariamente a lo que decían, que era que iban a unir el peronismo y llamar a todos, lo primero que hicieron es intervenir a provincias como Salta o Misiones, que éramos los que habíamos acompañado a la lista del peronismo federal opositora, en primer lugar. Segundo lugar, antes de la elección interviene el PJ y nombran candidatos desde un escritorio, y ahí también el desastre de elección, la peor elección que hizo el Partido Justicialista en su historia, porque fue digitado desde Buenos Aires, la elección de los candidatos, claramente con la intención, ¿no?, de determinar desde un escritorio de Buenos Aires la vida institucional del Partido Justicialista. Sí. Ahora, lo que no se imaginaron es que Salta tiene una tradición de rebeldía hacia la arbitrariedad porteña desde Güemes, y los dirigentes, la gente, no se quedó con el sello que se apropiaron desde Buenos Aires, sino que fue y apoyó el justicialismo, fue en un frente general y tuvimos una excelente elección, lamentablemente fuera del partido que amamos y que hoy recuperamos. Claro. Ahora, el PJ desde el año 2017 que viene con elecciones complicadas a la fecha, ¿no es cierto? ¿En qué cambia si hoy, por ejemplo, suponemos, termina toda esta intervención? Bueno, en primer lugar, lo más importante de todo es que las autoridades elegidas por el PJ son legítimas, son de acuerdo a los estatutos y la ley. En Sí. cambio, estas que se impusieron desde Buenos Aires, tal como lo dijo el fallo de Servini, es absolutamente arbitrario e ilegal. Entonces, esto implica una vuelta a la institucionalidad que es fundamental, ¿no?
Por otro lado, el Partido Justicialista, nosotros justo en plena pandemia, incluso tuvimos que reformar el estatuto para poder sesionar en forma virtual, regularizamos el partido. El partido le debía más de 10 meses de sueldo a sus empleados, tenía juicios laborales, tenía deudas con AFIP, con rentas, no venía de ganar elecciones hace años. Desde que asumimos en el partido ganamos 4 bancas de diputados nacionales, 2 elecciones seguidas nacionales con diputados del PJ, del Partido Justicialista, mejoramos la performance y volvimos a ganar en Capital, entrando Laura Cartucha y también el doctor Esteban como diputados por la Capital. La verdad que no solo en lo legal, en los números, presentamos todos los balances, presentamos dejamos al día todos los papeles en el Juzgado Federal, que es en lo jurídico, en lo contable y en lo político también. O sea, son 2 elecciones nacionales seguidas que de 3 diputados logramos que entren 2. Me parece que han sido elecciones muy buenas, y que aun cuando la derecha y la Libertad Avanza ganó en todo el país, nosotros de 3 diputados, de 4 diputados, 2 fueron del Partido Justicialista. Esa es una realidad. Cuando se interviene un partido es porque hay problemas en lo contable, en lo jurídico, porque se altera la vida institucional del partido, todo lo contrario a lo que pasaba en Salta, que estaba absolutamente normalizado y funcionando correctamente. Claro. Diputada, se necesita normalizar, usted lo decía, las urnas, el voto nos está dando un mensaje. ¿Tenemos que tomar en cuenta esto para lo que se viene? Totalmente. El pueblo no se equivoca. En las urnas el pueblo no se equivoca y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Creo que desde el peronismo lo que tenemos que entender es que tenemos que estar todos unidos planteando una solución de cara a la gente y no en estas mezquindades políticas. Ojalá hoy, que con el fallo de Servini y de Cubría, desde la Cámpora y este sector muy reducido, entiendan que tienen que sumar y no entender que todo es como ellos dicen cuando ellos dicen. Nosotros estamos dispuestos a armar un gran frente para poder realmente plantear una alternativa frente a esta derecha que está siendo cruel. Entonces, realmente cruel en materia de desempleo, en materia, si bien hay variables macroeconómicas que parecerían mantenerse bien, como la inflación, el tema es si los precios suben poco, que no es que no suben o no suben en la misma velocidad, en realidad nadie tiene un peso en el bolsillo para poder ni comer. Entonces, hay una alternativa que tenemos que plantear desde el peronismo, pero claramente es todos juntos. Como ellos dijeron que lo iban a hacer y finalmente lo primero que hicieron es todo lo contrario, intervenir y poner gente de la Cámpora. Pamela, como siempre, un placer estar en contacto con usted. Le agradezco la diferencia de atender. Muchas gracias a vos.